No pongan yugos sobre ustedes mismos, uniéndose en una yunta con los incrédulos, pues ¿cómo podrían ser socios la justicia y la anarquía? ¿Qué compañerismo tiene la luz con la oscuridad? Hoy hablaremos de un tema controversial, sobre todo en el ámbito religioso: unión entre yugos desiguales. Hablaremos de opiniones, consecuencias y, lo más importante, qué dice el Eterno sobre este tipo de uniones. Mi nombre es Carolina Hernández y esto es La Menorá, donde te exponemos la verdad. Hoy tengo la dicha de compartir este programa con unas invitadas muy especiales para mí, que es mi mamá y mi hija. ¿Qué es el yugo desigual? ¿De dónde viene este término? Primeramente, quiero mencionar que este término se utiliza mucho, sobre todo en la religión cristiana, o de allí sale, no sé si actualmente lo estén utilizando en otras religiones. Más adelante podremos ver que en otra, por ejemplo, en la que nosotros pertenecemos, o la creencia y la fe que nosotros estudiamos, no utiliza necesariamente el término de yugo desigual, aunque lo conocemos, pero sí básicamente quiere decir lo mismo. El yugo desigual, muchachas, ¿sabían ustedes que tiene que ver, o empieza, es una metáfora que empieza en la práctica agrícola, que correspondía a unir dos animales diferentes bajo un mismo yugo para arar la tierra? ¿Por qué se dice que es un yugo desigual? Porque al colocar dos animales diferentes, por ejemplo, un buey y un burro, ambos tenían tamaños distintos, propósitos distintos, fuerzas distintas, ritmos distintos, y esto hacía que el trabajo no pudiera realizarse. O sea, que el trabajo agrícola que ellos querían, arar la tierra, que la agrícola buscaba, no podía hacerse porque era problemático lograr que llegaran a un mismo nivel. Por eso el escritor en Segunda de Corintios utiliza esta metáfora, sobre todo para prevenir o para aconsejar a que el ser humano no se una con un yugo desigual. Él allí hacía referencia específicamente a los incrédulos, que no se unieran a los incrédulos. Obviamente que cuando empieza a surgir este término de yugo desigual, comienza en la parte espiritual, en lo religioso, ¿no? En el ámbito religioso, pero tiene varias aplicaciones y varias interpretaciones. Cuando hablamos de que se buscan que dos personas estén en ese mismo, quizás no decirle nivel, pero sí en la misma sintonía, se habla en el ámbito matrimonial, que los matrimonios puedan no ser yugos desiguales, sino que Sean compatibles. sean compatibles. Ojo, eso no quiere decir que tienes que estar de acuerdo con todo, o que tienen que tener La misma opinión en todo, ¿no? exactamente mismos sueños, misma opinión, mismo, o no, no necesariamente. Más adelante, bueno, vamos a ir como discutiendo quizás, o dando a conocer A ciertas profundizar un opiniones. poco más. Exactamente. Pero cuando hablamos de una relación de pareja Es más complejo. y que le digas a una persona, no te unas porque no tiene tu misma fe, que es el centro de este término de yugo desigual. Es el común denominador. Exactamente. La creencia y el compartir la fe religiosa que tenga la persona, que puede ser atea, puede ser o es atea y la otra persona sigue una línea religiosa. Exactamente. Entonces, cónchale, es más problemático, es más difícil. Pues. Y es más difícil que una persona enamorada lo entienda, de que diga, sí, es verdad, a mí no me conviene estar con él. Porque lo está viendo desde el corazón y no con la mente. Con la razón, exactamente. Por eso se habla de una influencia espiritual. En este término hablamos del matrimonial, del que se puede dar en asociaciones, pero también se teme con respecto a la influencia espiritual, porque siempre puede llevar
a que te termines convirtiendo en la persona que no comparte tu fe y tú te estés alejando de tu propia fe. Y es lo que queremos hacer en el programa el día de hoy. Ver qué nos dice Adonai con respecto a unirte con personas que no compartan tu fe. ¿Qué consecuencias puede traer esto? Hablar un poco de las experiencias que se ha tenido, dónde, en qué etapa de la vida es más difícil. Por eso invité a mi hija, que es adolescente, que sabemos, hemos estado hablando en este canal, en programas anteriores, la complejidad de la adolescencia, donde emocionalmente quizás... Nos llamamos por el corazón. Exactamente, y que no estemos en esa edad, difícilmente estamos claros al momento de elegir algo. Y entonces, bueno, queremos que veamos todo el panorama de lo que significa unirse o no unirse con un yugo desigual. Invité también a mi madre porque en cierto modo puede regalarnos un poquito de su experiencia, de lo que ha vivido en su vida de pareja, podríamos decirlo así, y ver si Pablo, en este caso, que fue el pasaje que leímos, tenía razón al hacernos esta advertencia y conocer si en la Torá, según la cultura hebrea, también se evita unirse con personas de otra fe o que no compartan tu fe, que simplemente no tengan ninguna creencia, sean ateos, como lo comenté. Aunque en la Torá no se utiliza el término de yugos desiguales, la metáfora que ya hemos explicado, se utiliza, sí, en Deuteronomio 7, del 3 al 4, y se lo leo textualmente, dice que tampoco te emparentarás con ellos, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás su hija para tu hijo, pues apartará a tu hijo en pos de mí y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Hashem se encenderá sobre ustedes y te destruirá pronto. Colocarlas en contexto, chicas. Aquí Adonai le está diciendo al pueblo de Israel que no se unan con personas de otras creencias, que no hagan pareja con personas de otras creencias, que creen en otros dioses, no, que no eran, por supuesto, no pertenecían al pueblo de Israel, ni siquiera creían en el todo creador, en el todopoderoso, sino que creían en otros dioses. Y él les estaba advirtiendo, no vas a unirte con ellos, porque fíjate, lo que yo hablaba en el programa anterior, que ustedes me imagino lo vieron, que decía que no podías, que Adonai cuando me dice a mí no hagas algo, te dice el por qué. Y lo hace para nuestro bien. Todo lo que nos hace es para nuestro bien. Entonces tú te pones a ver, analizar de los yugos desiguales, no es, ay, porque quiero mandar esto, porque te quiero hacer mal para que no entregues tu corazón a alguien más. No es por eso. Es para evitarte problemas, para evitarte conflictos, porque todo es para nuestro bien. Exactamente, y fíjate que aquí lo dice, porque apartará a tu hijo de mí y servirán a dioses ajenos, y si esto sucede, los destruiré. Entonces ahí él te está poniendo la advertencia, no te unas a personas de otras creencias porque te van a apartar de tu fe, te van a apartar de mí. En este caso, por supuesto, ustedes saben que la menorá, donde te exponemos la verdad, es nosotros acá somos de la cultura hebrea, somos observantes de la Torá. Esto sobre todo puede ser un mandamiento para nosotros que nos pueda alejar de Adonai si nosotros no, si nos dejamos llevar por un supuesto sentimiento, una pasión, un amor. Un deseo temporal que creemos que va a ser el amor de nuestra vida y que vamos a casarnos con esa persona. Y no solamente eso, sino que a veces creemos, por lo menos yo particularmente, yo difería mucho en ese pensamiento, ¿no? Porque yo, en tiempos pasados, yo leía eso, lo del yugo desigual, y yo decía, no, pero
me parece una exageración. Sí se puede, uno tiene que hablar es con su pareja y mira, es más, por lo que yo sé que él siente por mí, lo voy a llevar a mi terreno y voy a hacer que él crea y voy a llevarlo, pues no, Eso es mentira. eso es mentira, eso es mentira, eso es totalmente incierto. Y con todas las evidencias que he visto, porque no lo pasé yo particularmente, porque yo no sé, yo no seguí esa línea cuando me casé, yo no seguí esa línea religiosa ni nada, ¿no? Pero no tuvimos, fuimos yugo desigual, pero no en ese sentido religioso, no en esa fuente, pues. Pero sí he visto casos, sí he visto otras anécdotas, otras personas conocidas, por aquí, por allá, vecinos, conocidos de la congregación X, que mira que sí pasan eso, y pasan y creen y se casan ilusionados y creen que yo sé que él va a llegar a ese terreno conmigo, yo sé que él también, y mira, ya después que pasa el tiempo, que pasan unos meses, hasta ni siquiera un año, hasta meses, la persona dice no, y entonces eso se distorsiona, eso no funciona, una relación así no funciona, porque uno cuando se casa o cuando uno se une con una persona, claro, uno está positivo, uno está optimista, uno no se casa pensando me voy a divorciar, cuánto duraré, no, mentira, uno se casa pensando como dice, o como me lo dijeron a mí cuando me casé, hasta que la muerte los separe, todavía estamos vivos los dos, ¿no? Pero separados, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Que a veces, mira, es donde uno comete el error, pues. Los humanos cometemos ese error. En la Torá se tiene énfasis de esto. Sin embargo, fíjense que es un tema que se da hace más de 2000 años y hoy en día sigue siendo un tema controversial, un tema donde la gente decide, yo sigo esta línea religiosa, pero no me toques esto porque esta es la parte amorosa. Entonces separan como que eso, ¿no? Entonces, los líderes religiosos, no solamente en el judaísmo, sino en el cristianismo o en cualquier otra religión, ellos te dicen, no puedes unirte con una persona que no sea de tu creencia. Como les quería comentar, en el judaísmo podemos encontrar, como sabemos, hay varios tipos de judaísmo, y está la corriente ortodoxa, donde ellos sí evitan dentro de su comunidad unirse con personas de otra creencia. Pero en el judaísmo más actual, en el conservador es uno, el reformista, que ha venido a cambiar ciertas cosas, ellos esto no lo imponen como una regla de que tienes que cumplirlo porque es así. Entonces nos podemos preguntar, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué hoy este tipo de judaísmo sí lo permite? Y en realidad eso no es que deja de tener consecuencia, ojo, y lo vamos a ver más adelante, sino que para nadie es un secreto que sea estas relaciones interculturales se ve muchísimo, ¿no? A nivel mundial. O sea, esa unión de diferentes culturas, esa diversidad que no ha sido una limitación para que se unan matrimonios. Claro, pero ahorita lo estás viendo solamente por el lado religioso, porque los yugos desiguales no solo se refieren a que sean de diferentes religiones, diferentes creencias, sino que también de diferentes pensamientos, personalidades, cómo trata a la otra persona. Hay mucho de qué hablar y más adelante vamos a profundizar eso un poquito más para que lo podamos identificar. Sí, es muy cierto eso, porque usted pudiera decirme, bueno, ya va, pero es que quizás usted haya vivido una experiencia, usted pertenezca a una religión y diga, mi papá y mi mamá eran de la misma religión y se divorciaron. O se llevaban mal, o siempre habían discusiones, sí. Analizar por qué habían discusiones. Fíjense lo interesante de tratar este tema, no solamente es porque no comparta tu misma fe, sino que ese tipo de cosas... Existen desigualdades en otros términos. Sí. Puedes encontrar un yugo desigual en tu misma religión. Correcto. Sea la religión que sea. Correcto. Ay, bueno, sí, somos yugos desiguales porque tenemos la misma religión. Y posiblemente no sea así. Sean yugos desiguales teniendo la misma creencia
en Adonai, en el Creador o en la fe que tenga. Como les venía diciendo, entonces en el judaísmo busca mucho la armonía y el respeto a la decisión. Eso es fundamental, el respeto. Sí. Y el judaísmo no te impone con respecto a quién va a ser tu pareja. Tienes que, lo que quizás nosotros leíamos en las escrituras, en la Torá, que el papá y la mamá decidían quién iba a ser la pareja de los hijos y había ahí como un acuerdo familiar. Hoy en día no en todas las corrientes judías se da eso, no en todas las corrientes hebreas y por supuesto en las demás religiones tampoco. Creo que hay unas orientales que en el hinduismo, los árabes, según su cultura y su creencia, hacen este tipo de acuerdos familiares, ¿no? Con respecto a con quién se va a casar, sin pensar si el hijo o la hija está enamorado o no. Pero no es el común denominador a nivel mundial, ¿no? Y en el judaísmo tampoco. En el judaísmo hoy en día es un poquito más libre en eso. ¿Qué se hace? Que se enseña a los hijos desde pequeños para que ellos puedan saber decidir. Por eso es que nosotros estamos aquí, mis estimados, los que nos están viendo, porque queremos dar esa luz que usted pueda también analizar si le conviene o no le conviene estar con alguien que sea un yugo desigual con usted. Vamos a contestar ciertas preguntas que nuestra audiencia a lo largo de la semana nos estuvieron haciendo. Nosotros hoy las vamos a contestar con respecto a este tema. Mami, tú que tienes años de experiencia y por supuesto has estado casada y has tenido pareja a lo largo de tu vida, ¿experimentaste episodios con tu pareja que te lleven a pensar que eran yugos desiguales? Sí, por supuesto que sí. Si no, no estuviera ahorita separada. Tuve varias parejas y no funcionaban porque éramos yugos desiguales. Ojo, no uno mejor que el otro, no. Cada quien pone su granito de arena, no se coincide, hay cosas que mira a nivel económico, a nivel de deseos, de proyectos, de metas, cuando no son iguales, ¿verdad? Cuando no hay aquella comprensión, aquella armonía, una buena comunicación, todo eso tiende a ser yugos desiguales. En realidad no fue por religioso, porque a nivel religioso, no, es bien, pues ahí nos llevamos muy bien. Pero son otros elementos, son otras cuestiones que de verdad no funcionan y uno tiene que llegar al triste proceso, pasas ese proceso triste, pero tienes que llegar a la decisión y determinación de separarte para hacer, que considero que es lo más favorable para nuestra individualidad. Fíjate que es interesante porque hablaste de separaciones, de divorcios, y aquí podemos ver que es una de las principales causas de unirte con un yugo desigual, y no necesariamente que sea en la parte religiosa, porque no guardaban ninguna fe, ninguno de los dos, o sea, fueron otras cuestiones que te llevan a hoy pensar y decir en un yugo desigual. Y estadísticamente hablando, la mayoría de los divorcios, separaciones y problemas entre matrimonios suele suceder porque son yugos desiguales. Correcto. Porque nos dejamos llevar por solo la pasión y el amor, pero en realidad éramos yugos desiguales y no lo sabíamos más. Evangelii. Esto normalmente se da en la adolescencia, donde escogemos mal, quiero decir, ¿no? Nosotros como adolescentes creemos, o sea, vamos a poner, a lo mejor a usted le ha pasado si tiene hijos, o usted fue adolescente, obviamente, y se enamoró a los 12 años, se enamoró. Uno siempre dice que se enamora.
que es la persona que amo, El que amor con, de Con tu la que me voy a vida. casar. con quien me voy a casar. Cuentos de hadas, Exactamente. príncipe. Cuando tenemos adolescentes que ya tienen una fe, sí, que ya tienen, que ya siguen una línea o una cultura religiosa Una o creencia. una fe, una creencia, esto se les hace mucho más difícil porque no es que no sucede, ¿no? Sino que tienes una falsa creencia, que eso se da muchísimo, sea la religión que sea, pero tenemos la falsa creencia, sobre todo en la adolescencia, de que no importa, yo lo convierto, yo lo invito a la congregación y él me quiere y él dice que me ama o él Va a dice que me cambiar. quiere, él va a cambiar, yo estoy orando para que él cambie. Cuando no estamos hablando de matrimonio, sino estamos hablando de noviazgos, simples noviazgos, O casi algo que es peor. Ilusión. Ocasión. Ilusión. ilusiones. Entonces esta vez mi pregunta va a ir para Evangelí. Escuchando todo esto, Evangelí, que estamos hablando sobre los yugos desiguales, sobre que esto puede traer consecuencias, todavía no hemos hablado netamente de las consecuencias, pero te pregunto, ¿has tenido pretendientes que no comparten tu fe y cómo los has abordado? Honestamente, bueno, mi familia sabe, no le oculto nada. Realmente sí, y no fue hace mucho. En donde, a ver, no es de mí, no tiene mismas creencias, no comparte mi misma cultura. Y desde que lo conocí, él fue el primero que quiso intentar enamorarme. El problema es que yo desde el inicio le dije, no, yo pertenezco a esta religión, no tengo chance para eso. El problema es que, ok, te lo respeto, entonces decía, no, yo creo en Dios, es lo mismo, así decía. Cuando, bueno, yo al principio, bueno, está bien, al principio cuando fuimos pasando tiempo juntos, honestamente, le llamé enamoramiento cuando en realidad era un simple gusto, porque vamos a poner claro una cosa, gustar está bien porque estamos en la adolescencia, estamos viendo quién nos gusta, quién no, cómo nos gusta. Te va a llamar la atención a Te alguien, va a llamar la obviamente. atención. El problema aquí es que nos hacemos tanta la ilusión que terminamos dando todo cuando apenas somos adolescentes, que no tenemos experiencia de nada y solemos tener problemas. También podría ser que nos creamos un cuento de hadas, de que nos vamos a casar con esa persona, cuando en realidad nos crea bastantes problemas. Bueno, en mi caso, desde el principio él dijo que no iba a cambiar de cultura. Yo ya sabiendo eso, igual me siguió gustando, me siguió como una etapa más de gustar porque era así como que, ay, el corazón, ay, me hace sentir mariposas y cosas así. Con el tiempo, ay, todo iba bien hasta que algunos de sus comportamientos como persona que no tienen, como no comparten las mismas creencias, me fue incomodando, se fue poniendo la situación más tensa. Había más discusiones por mi comportamiento, por su comportamiento, porque yo quería algo bonito, él no, amor, Y eso, amor que no, es pasajero. y eso que no había un noviazgo como No. tal, era el conocerse, ¿no? Una amistad. Ese tipo de amistades que, bueno, yo sé que te gusto, tú me gustas, pero creo que lo que te frenaba a que se convirtiera en un noviazgo era esto, ¿no? Era que no compartía tu fe y que de hecho, en cierto modo, no le mintió. O sea, no le dijo, yo me voy a convertir Hay a tu... personas que sí mienten. Y hay personas que sí. La mayoría. Al final, la mayoría. Al final, como pueden pasar a personas que tienen un yugo desigual, te termina decepcionando a la persona, o no solo decepcionar, sino que ya no te puedes llevar con esa persona. A lo mejor no tienes un rencor, a lo mejor ya no tienes, pero ya no es la misma conexión que creíste haber tenido con esa persona. En mi caso, al principio, honestamente, no lo supe abordar tan bien, porque, bueno, yo no sabía que decía estas cosas en la Biblia, mis padres me habían enseñado que no se podía, pero yo, inocentemente, creía que ay, era un simple gustar, cuando en realidad empiezas a sentir mariposas, cuando empiezas a sentir sentimientos de ilusión. Eso siendo adolescente, que dramatizamos un poco más los sentimientos, solemos tomarlo como muy personal. Entonces, así como que no, me quitaron el amor de mi vida y cosas así. Sí. Cuando en realidad, no voy a volver a amar. Sí, sí. no voy a volver a enamorar más nunca, jamás me voy a volver a enamorar. El amor de cosas mi así. vida.
Y considero que nosotros como adolescentes no debemos frenarnos por eso, tenemos una vida por delante y todavía nos queda muchas cosas que aprender. Eh, como dije, está bien que te guste una persona, pero hay que saber poner límites. No. Porque puede pasar, ojo, yo confieso que cuando yo estaba adolescente ya yo seguía una creencia religiosa, pero a mí me pasó, yo en la congregación donde yo iba, o sea, el adolescente está en una edad donde tienes esa necesidad de ser querido, ¿no? O ve, sea, y ve las novelas. Y ves novelas, si tú quieres vivir o eso. Los libros. Bueno, en tu caso los libros, yo era muy novelera y yo veía, ay, yo quiero un amor así. Entonces, claro, tú en las novelas o en las series juveniles, tú ves que ya, ay, a los 14 años, 15 años, ya tienen ese amor bello, hermoso. Yo me acuerdo que en el liceo donde yo estaba, había una pareja muy linda y el muchacho le llegaba el día de su cumpleaños con carteles, regalos, y yo decía, ay, yo quiero vivir algo así, qué bello, no me llega. Y da la casualidad, en la congregación donde yo estaba, había muchos jóvenes, muchísimos, pero no se me presentaba nadie que yo dijera, ay, este sí va a ser el hombre que, aparte de que todos los que eran como, tenían como cierto noviazgo dentro de la congregación, siempre ya le ponían fecha de matrimonio, ¿no? Decían, bueno, ustedes se tienen que casar y todo eso. Entonces yo, ay, no llega nadie. Y bueno, me pasó lo que te pasó a ti, Evangeline, que estando en el liceo, ay, vi un muchacho que me empezó a llamar la atención y me empezó a tratar bonito y era, ciertamente sí era diferente al común, ¿no? Pero no seguía mi misma religión. Sin embargo, ¿qué pasó allí? Que yo era una de estas personas que pensaba, no, yo lo voy a llevar, yo lo voy a invitar, yo lo voy a convertir a mi religión. Con la esperanza, sí. Ay, yo lo voy a hacer. Él fue una, dos, me atrevería a decir 3 veces. Ya la cuarta estaba bostezando. Yo creo que a la primera ya bostezó, ¿no? Pero todo sí, yo te quiero, yo voy contigo, yo te acompaño. Y uno está en esa edad, viste que no, es que él es diferente. Él sí va, él sí. Si quiere, él sí quiere. Y entonces ahí está uno la imposición, ¿no? De pero que eso, yo te quiero, pero tú sabes lo que tienes que tú tienes que, o ponte a orar, conoce la Biblia, conoce esto. Y ahí empieza y, o sea, como que, no, ya va, espérate. Y me pasó, ¿y eso en qué terminó? En decepción. No era el hombre, yo pensaba que era el hombre con el que yo me iba a casar, en mi inocencia de que, ay, sí, este va a ser el hombre con el que me voy a casar. No, o sea, nunca se convirtió, nunca logré eso que yo pensaba, ni era el amor verdadero, ni era el hombre con el que me iba a casar, gracias al Eterno. Lo puedo decir hoy. Y lo puedo decir yo también. Gracias al Eterno. Adonai sabe lo que hace. Tú en ese momento pensaste, no, ay, me quitaron el amor de mi vida, tal. Bueno, a lo mejor no sé qué hayas pensado, pero podrías haber pasado por un proceso doloroso de no superarlo, pero en realidad Adonai lo hizo por tu bien para traerte algo mejor, porque cuando se nos cierra una puerta, se nos abre otra muchísimo mejor. Buenísimo, porque un año después llegó mi esposo actual y ya son 17 años de casada, o sea, maravilloso que me dio esta maravillosa niña, hermosa y preciosa, y por supuesto mi otro varoncito que ustedes quizás lo conozcan si me siguen por TikTok. Bien, vamos entonces a ver cuáles son esas preguntas que nos hizo la audiencia para contestárselas, para conversar un poco. Empecemos con que nuestra hermosa madre nos diga la pregunta. Sacaste más de una. Ajá. ¿Qué desafíos y dificultades pueden surgir en un matrimonio de yugos desiguales? Bueno, creo que ya más o menos hemos asomado algunos elementos, ¿no? Es bastante complejo, las dificultades, y sí surgen, porque como lo dijimos anteriormente,
caramba, si no hay una relación, una comprensión, algo de verdad mutuo, que los dos anden por la misma senda, que los dos, mira, no, es difícil, no digo imposible, no vamos a decir imposible, aunque para mí casi lo es, ¿no? Hablando con honestidad, para mí casi lo es, pero es muy difícil. En nuestra cultura celebramos el día del Shabbat, bueno, no solo en nuestra cultura, sino que en la Biblia lo dice, que debemos celebrar el Shabbat cuando la persona no tiene el mismo, la misma creencia que tú. Pueden pasar varias situaciones. Una de las primeras situaciones podría ser que, ay, yo te acompaña, pero el ambiente se vuelve un poco tenso porque al principio, ay, va normal, bueno, como pasó más o menos contigo, ay, yo voy, pero no creo lo mismo, yo te acompaño. Entonces, o siempre puede estar amargada o amargado, o no se siente cómodo, surgen los problemas. No hay conexión. Luego está el de no voy, ve tú sola. Cuando tienes hijos y tú quieres llevar también a tus hijos al Shabbat, ¿verdad? Bueno, el Shabbat comienza desde el viernes en la noche, a la congregación. A la congregación, como podría decir. Y, ay, no puedes llevártelo. Oh, no puedes esto, no puedes lo otro. Otras de las complicaciones también, no solo el Shabbat, también puede ser en cuanto a los hijos en la circuncisión, en la cultura. Bueno, no voy a explicarles más o menos cómo es, pero... Bueno, para decirlo un poco, la cultura hebrea, tenemos el mandato de circuncidar a nuestros hijos varones al 8º día de nacido. Cuando hablas de que puedas decir así, yo respeto, no, nos amamos, ok, tal, pero cuando ya entra el hijo, ¿no? Y que tú le digas a tu pareja que no comparte tu misma creencia y le digas, es que tengo que circuncidar a mi hijo al 8º día porque así me lo pide el padre, y te digan, no, mi familia no hace eso, o mi religión no hace eso, o yo no acepto eso, o perencejo que porque suelen tener influencia de la suegra y todo esto, no, pero entonces empiezan, ¿cómo tú vas a circuncidar a tu hijo? No, y ahí empiezan los problemas, sobre todo cuando vienen los hijos. Pueden pasar estas dificultades que nos dice la pregunta que nos hace la audiencia, pueden haber los desafíos, pueden haber muchos. A nivel religioso y también así normal, o sea, del día a día. Del día puede haber estas dificultades. Hay otra dificultad también que es, por ejemplo, pensar diferente. No solo lo religioso, pensar diferente en cuanto a metas, en cuanto a ambiciones. Cuando está bien que no piensen lo mismo, pero la idea es respetar. Entonces esa persona comienza a criticarte, correcto, a criticar lo que opinas, cómo te vistes, cómo estás. A obstaculizar lo que tú quieres hacer, ¿entiendes? A ponerte en una barrera, a ponerte una pared, a no ponerte motivarte. Límites que no debería ponerte porque tú eres una persona propia y las relaciones no consisten en dominarte. Las relaciones consisten en avanzar juntos, aprendiendo juntos, o sea, agarrados de la mano. Y habrá quienes te digan, bueno, pero es que esa es la idea de llegar a acuerdos y todo esto, sí, está muy bien, pero la idea no es que tampoco tú cambies a la otra persona. Pero hay veces en que nos quedamos estancados en eso y ahí es donde también... Y la persona nunca cambia. Y nunca cambia. Exacto, porque aunque eso no es deseable, es una decisión propia. Yo no voy a hacer cambiar a mi esposo, ni mi esposo me va a hacer cambiar a mí. Es un acuerdo de que yo digo que yo decido cambiar. Sí, estos pueden ser algunos problemas que también se den porque son yugos desiguales cuando la persona no acepta que eso es un problema o que es una dificultad, ojo, porque no es que queremos encontrar dos personas que sean totalmente iguales en todo, porque eso se hace aburrido. Y sabemos que también tú eres mi complemento, ¿no? Siempre hay diferencia. Siempre va a haber diferencia. Y son necesarias. Un complemento sano, un complemento donde se cree un ambiente respetuoso, un ambiente cariñoso, un ambiente en que si suceden problemas se intenten arreglar, que los dos pongan de su parte. Y que habiendo diferencias puede haber desarrollo. Claro, puede haber un desarrollo de amoroso, esos conflictos, como pasa en toda nuestra vida, esos conflictos nos ayudan a crecer, pero los dos tienen que tener esa iniciativa de seguir adelante. Y ya están teniendo un acuerdo. Tenemos dificultades, pero ambos hacer pactos, llegamos elaborar pactos, como lo hacemos con el padre.
elaborar pactos. Pero ojo, cuando hay desigualdad en cuestión de creencias religiosas, es muy difícil, es más difícil. Por eso el ámbito del yugo desigual. Insisto en eso porque mucha razón tenía Pablo, pero insisto, no, y el mismo Adonai. Adonai, por supuesto, que él es infalible, por Sí. Dios. Ahí es bastante complejo, ya que ¿qué sucede si tú te casas o te relacionas o mantienes relaciones con una persona que es atea, que es una persona que no cree en absoluto en Adonai, en Dios, pues? ¿Qué creen que puede pasar? Mira, yo me atrevería a decirte que el problema con un ateo no va a ser tan fuerte como que si lo tuvieses con alguien que cree en el mismo Adonai que tú, pero de otra manera. No cumpliendo las instrucciones y ni los la mandamientos ni la Torá. Por ejemplo, una persona, disculpe, ya te doy la palabra, porque el ateo va a dejar que tú hagas lo que tú quieras. Pero si yo, que sigo la Torá, me uno con un cristiano, ahí vamos a tener problemas porque su fe es tan fuerte como la mía, pero totalmente diferente. Entonces, perdón. Diferentes perspectivas. Perspectivas, sí. Porque yo, por ejemplo, yo guardo Torá y yo celebro las fiestas. Pero el cristiano celebra Navidad y yo le voy a decir, yo no celebro Navidad, mis hijos no van a celebrar Navidad. Y ahí es donde te va a contrariar y en vez de llegar es más fuerte. Sí, porque correcto. ¿Cómo haces con los niños? O sea, hay que ver que más adelante vamos a hablar de eso. ¿Cómo puede el yugo desigual afectar a la vida espiritual y a la comunicación con el Creador? Terminas por convertirte en la religión de esa persona y alejarte de Adonai, porque las influencias puede ser una mala influencia para ti, ese yugo desigual. Entonces, si no cree en eso más que todo se ve cuando no cree en tus mismas creencias. Y sobre todo cuando de Adonai se trata. Uh-huh. Sí, exacto. Puede alejarte porque te importa más esa persona, lo que piensa esa persona sobre ti, porque ahí lo amas, porque es mi pareja, pero te termina alejando a Adonai porque la única persona que debes tener, que debe importarte más que sobre todas las cosas, es Adonai. No solo a tu pareja, ¿sabes? Porque los hemos muy influenciados por eso. No, que él me dice que no vaya al Shabbat por tal cosa, entonces yo o te manipula porque ese no te va a decir influencia sobre ti. Claro, no te va a manipular, no te va a decir no vayas al Shabbat porque no me da la gana. No, de esa manera. Él te va a decir, ay mi amor, pero ¿sabes qué? ¿Qué te parece si hacemos tal cosa? ¿Sabes qué? Que me gané un full day. Y oye, tenemos tiempo que no compartimos y tú le dices, bueno, pero vamos el domingo. No, mi amor, el full day es el sábado. Y ahí empieza. Luego, coño, mi amor, pero es que me estás dejando solo todos los sábados. Y tú le dices, bueno, pero ve conmigo al Shabbat. No, mi amor, es que yo ya me aburro. Y empieza con amorcito a manipularte que el amor te va a llevar a ti a de que, yo falto a la congregación un día, después la otra semana no voy, después a la otra no, y cuando te vienes a ver... ¿Sabes qué, Carolina? Te apartaste. ¿Sabes qué, Carolina? Que también surge el miedo, el temor. Y no es que la persona deje de creer en el Padre, del Padre Celestial, que deje de amarlo, no, pero se aparta. Sí. Y da prioridad a la pareja con el temor de que no perderlo, no dejarlo solo. Ay, pero lo estoy dejando solo. Ay, pero entonces está dando prioridad, que eso es un fallo. Eso es un fallo. Prioridad, él. Exactamente. Por eso desde el principio se aconseja no unirte con yugos desiguales. Correcto. Sobre todo si ya antes de casarte tú tienes una fe y una creencia fundamentada, ¿no? En unos principios y valores que no son negociables porque la ley de Adonai no es negociable. No. O sea,
La Torá no es que, ay, bueno, pero es que yo lo voy a cumplir. Habrá cosas que sí, que no son mandatos de Adonai, que son a través de la cultura. Por ejemplo, en el judaísmo es tu esposo quien decide si te cubres la cabeza o no te cubres la cabeza después de casada. Son leyes hechas por el hombre. Por supuesto, son acuerdos de la cultura y el esposo tiene ese poder de decisión. Pero si no, pero las cosas que tienen que ver con Adonai como tal, o sea, si es un yugo desigual, vamos a tener problemas. De hecho, esto va mucho más allá porque sabemos que las escrituras dicen que Adonai bendice a la cabeza y la cabeza es el hombre y el hombre es el proveedor de su familia. Pero si ese hombre no está en conexión con Adonai, imagínense, por más que la mujer, por misericordia, puede llegar a alguna que otra bendición de Adonai. Por amor, pero la mujer prácticamente, si el hombre no cumple ese cargo, sería más difícil porque la mujer literalmente estaría sola. Por eso en la cultura judía, el tipo de judaísmo, como lo hablamos, es reformista conservador, que sí permite que te puedas unir con una persona no judía, ellos hacen ciertos planes en la comunidad para que tú no te vayas a su terreno, sino que invites a la persona al terreno, y le puedo decir que se terminan convirtiendo al judaísmo. Porque por supuesto encuentran en el judaísmo una belleza y una verdad que los cautiva, y hemos visto hombres que se casan con mujeres judías y la mujer con mujeres no judías, y la mujer se termina convirtiendo al judaísmo y se enamoran. Se enamoran de la Torá. Sí, correcto. Hay una consecuencia, vamos a verlo más en lo emocional. Okay. Hay consecuencias como sería el estrés. La baja autoestima que tú tengas puede afectar muchísimo eso, seas mujer o seas hombre. En lo emocional afecta mucho, porque puede incluso llegar a la depresión, que él no me apoya, el que no haya apoyo te afecta demasiado también. Y en lo emocional, más que todo, se puede ver eso, incluso la ansiedad, porque no, pero pero si no vas a poder considerarse. Preocupación constante. Preocupación constante, porque le preguntas a Adonai qué estoy haciendo mal y una soledad emocional increíble. Sí. Tener una persona, eso es triste, que tengas a la persona al lado, dormir con una persona al lado, que no haya conexión emocional. Y no la hay, porque es que deja de haberla. Cuando no te puede acompañar, cuando ponte tú que lindo no comparte lo que tú compartes. Qué lindo es que puedan orar juntos, como por ejemplo están en una situación económica que todas la pasamos, todos pasamos, haya una dificultad económica, que esos trances lo pasamos, la pasan muchas parejas, pues hay esos procesos. Y que no sientas ese apoyo espiritual, que no sientas esa armonía, esa conexión emocional con tu pareja, que tú le digas, mi amor, vamos a orar, porque es que eso es hermoso. A mí por lo menos me parece hermoso. Yo, en este caso, yo lo hago sola con mi padre, mire, y me encanta, pues de verdad que es algo agradable, muy agradable. Pero que tú no tengas tu pareja, vamos a hacerlo juntos, mi amor, porque somos los dos los que estamos pasando por esto. Si es un matrimonio y ahí están pasando por una situación económica un poquito baja, ¿verdad? El piso económico está así como tambaleándose. Lo mejor es que entre los dos luchen, oren, le pidan al padre, mira. Y qué triste que tú hagas eso con una persona que están en yugos desiguales totalmente y la persona no te acompaña. ¿Cómo te puedes sentir? Sabes, mira, hay algo maravilloso y hermoso, y es que tú puedas sentarte con tu pareja a estudiar la Torá, a hablar de los misterios de la Torá, a ver los mandamientos, a hablar de la palabra, a escudriñar, a leer juntos. O sea, eso es tan hermoso, y que no lo puedas hacer porque simplemente él no guarda Torá contigo. O sea, yo he escuchado testimonios de personas que dicen, mira, es horrible,
todo empieza muy lindo, o él me lo permitió, o me dijo, anda el chaval por un mes, por 2 meses, ya el tercer mes ya no me quiere dejar ir, o ya me pone trabas, o sea, es en realidad, y que esta cultura hebrea está llena de muchas cosas hermosas que hacemos para Adonai y que no la comparte cualquiera. Entonces, eso es una de las consecuencias más tristes y que, como lo dijimos en un principio, terminan en divorcios, en soledad, Sí. en consecuencias que vamos a ver más adelante para los hijos. Ok, Fíjate. sigamos. Primeramente, Pablo también da un consejo bíblico y aquí les coloco el texto bíblico en la pantalla, que nos dice que si tú estás con una persona que no, o sea, ya te casaste pues, y ya cometiste el error de estar con una persona en yugo desigual y tú llegaste a los caminos del Creador y él no, él te aconseja no te separes. No lo dejes, al menos que obviamente tu vida esté en riesgo, ¿no? Que sufras de violencia doméstica Por supuesto, ya eso es. Pero si no, no te separes. ¿Qué debes hacer? Orar. Primeramente, orar por sabiduría y discernimiento. Lo he dicho durante todos los programas, uno enseña más con el ejemplo. Si yo estoy estudiando las escrituras, si yo estoy conociendo la verdad, lo que la Biblia me dice, lo hermoso de ir en el camino correcto, no es solamente hablando que yo se lo voy a decir a mi pareja, es que él pueda ver el cambio en mí. Para que también quiera esa transformación. Exactamente. Y diga, oh, Adonai, oh Dios, te ha cambiado, yo quiero ese cambio. Oh, es que el creador que tú sigues, mira, es que tú apenas oras y las cosas suceden. Veo bendiciones. Lo que estoy viendo es bendiciones. Ya no dices groserías. Ya el carácter fuerte que tenías o el temperamento fuerte, o sea, veo un cambio en ti. Sí está haciendo algo. Un cambio sí, porque vemos entonces estas parejas que quieren cambiar a la pareja y cuando tú hablas con la pareja te dice, pero ¿qué cambio? Yo no sé quién será él en la congregación, en la iglesia o en la comunidad donde ustedes vayan, porque aquí llega peleando, sigue siendo la misma celópata, o la misma gritona, o la misma violenta o violento. Si no hay cambios, no cree que no vale la pena. Exactamente. Entonces, orar para que Adonai nos dé esa sabiduría. Leer y estudiar. ¿Qué me dice a mí las escrituras? Con respecto al matrimonio, ¿cómo debe ser una esposa? La Biblia te da todo eso y es maravilloso, porque la Biblia dice cómo debe ser un esposo, cómo debe ser una esposa, cómo debe ser todo. ¿Qué es lo que debemos tener? Entonces, tú estudiando, tú vas entonces a qué es lo que yo debo transformar primero en mí para que mi pareja sea transformada. Enfocarte en tu crecimiento espiritual. Debes enfocarte en eso, en lo que yo quiero lograr, en lo que yo quiero demostrar, en que mi pareja pueda ver que hay algo en mí distinto, que es lo mismo que venimos hablando. Tener fe y pedirle a Adonai que la pareja se enamore de Adonai. Exacto. No solo de ti, sino que se enamore de Adonai, que ame más a Adonai que sobre todas las cosas. Eso, porque un esposo que ame más a Adonai sobre todas las cosas, usted puede tener la seguridad que te va a amar y te va a respetar y te va a ser fiel, porque eso es una de las cosas que también buscamos o decimos de que no, quizás no el 100%, pero me atrevería a decir que el 75-80% de un hombre o de una mujer temerosa a Adonai va a temer también hacerte daño, porque sabe que su temor principal es Adonai. Correcto. Aplicar estos principios bíblicos para que empieces a ver diferencia en tu entorno familiar y tu pareja pueda ver esto también y comunicarte con tu cónyuge. Lo que hablaba mi mamá, sentarnos a hablar. No tener miedo a expresar, mira, yo estoy en esto. Correcto.
yo estoy conociendo esto, me gustaría que implementáramos esto, ¿qué te parece? Esto trae cambios para nuestras vidas, no de una manera imponente, que eso es lo que quizás a la pareja no le gusta, es que ya ahora me viene a imponer que tenemos que orar todos los días a las 7 de la noche y eso a mí no me gusta. Es lo que decía mi hija, buscar maneras de enamorarlo y de que él mismo o ella misma venga y diga, yo quiero hacer eso. Claro. O sea, me gustó que haya una motivación bien hermosa. Hacer acuerdos así armoniosos. ¿Cómo afecta un matrimonio con yugo desigual a los hijos? Ella quería que le tocara esta pregunta porque es hija. Vamos a ver un poco. Tomando en cuenta que si tienen diferentes creencias, el hijo se va a sentir confundido, va a sentirse dividido entre lo que cree papá y lo que cree mamá. Creo en Adonai o creo en Jesús, o, ¿sabes? Cosas que a veces te contradicen. O creo en ¿Celebro Navidad o celebro Hanukkah? Hanukkah, por ejemplo. Entonces, ¿de dónde viene? Ay, pero entonces el papá regaña al hijo, no, que no crees esto. Entonces la mamá le regaña, no, pero ¿por qué crees eso? Entonces se siente dividido. Esto causa en el hijo muchas consecuencias más que los padres. Sí. Porque esa consecuencia puede ser baja autoestima, porque no se siente cómodo con la creencia. Falta de identidad. Me adelanté, perdón. Falta de identidad, puedes miedo, temores. Sentirse triste, porque, a ver, si yo fuese un hijo con padres así, que siempre haya discusiones en cuanto a creencias, en cuanto también a opiniones, bueno, en cualquier tipo de yugo desigual, el niño se puede sentir triste por las discusiones, porque nunca están de acuerdo, porque siempre hay esas peleas que, bueno, en la mayoría de las relaciones actualmente, bueno, hace también muchísimos años, se puede ver y luego cuando se separan, el hijo también, pues eso ya es siendo más extremo. También sufre, pero claro, cuando crece, puede ser inestable con las parejas que tenga, elegir mal a las parejas porque no tuvo un ejemplo. Al no tener un ejemplo, al no tener un padre y madre que le hayan enseñado la misma, que no se haya contrariado, los mismos puede ser muy negativo para él cuando sea adulto, cuando sea un adolescente, en toda su vida. Porque se queda inseguro. Eso, se va a creer inseguro, claro. Y incluso se va a alejar, va a terminar por no creo nada. Ni para allá ni para acá. Va a decir, exacto, bueno, ni para allá ni para acá. Y puede ser el momento que también puede pasar que sea rebelde. Exacto. Sea rebelde y se ponga rebelde. Contra su padre. Y diga, bueno, y entonces, ni aquello. Cuando ven que sus padres son desiguales y están discutiendo por él, puede tender a irse, a alejarse. Eso es peligroso. Y dicen, no, papá, no, mamá, no lo soporto. Así no puedo. Ni una cosa ni la otra. Tú tienes que tu Dios, tú tienes el otro, no, entonces, ¿qué Dios voy a creer? Porque no. Entonces, como tú decías ahorita, se pierde la identidad. Y que es muy, muy importante esto y quizás pueda usted preguntarse y decir, bueno, pero ya va, o sea, simplemente que el niño crea en lo que le guste más. Y lo que pasa es que cuando son dos creencias religiosas tan fundamentadas y con una ley que realmente los rija, es difícil porque las bendiciones vienen para toda la familia, o las bendiciones o las maldiciones, también la maldición o las consecuencias, exactamente, o estas consecuencias, ya sean positivas o negativas, vienen para la familia. Entonces es importante esta pregunta porque nuestras acciones van a influenciar en nuestros hijos. Siempre. Yo conozco también testimonios de niños, por ejemplo, que llegan a la creencia hebrea, les gusta, pero su mamá no está de acuerdo, aunque viceversa, el papá no está. O su papá no está de acuerdo y ellos se sienten tristes, sufren, porque quieren servirle al creador, pero no cuentan con el apoyo o con la autorización, ¿no? Porque como yo les comenté en el programa anterior, yo no tenía influencia de mi mamá ni de mi papá para seguir una línea religiosa. Yo tomé mi decisión a tu edad, a los 14 años,
Y mi mamá no me lo prohibió y mi papá tampoco, para o sea, nada, no fueron una pared, pero hay padres que sí pueden ser una pared. Correcto. Entonces, ese tipo de cosas pueden influenciar. Y ojo, aquí tampoco quiero que vean que nosotros estamos obligando a los hijos a seguir una creencia religiosa porque sí, No, porque la idea es que se enamoren también de Adonai. exactamente, Y que dar lo tú el conozcan. ejemplo, como los das las parejas, también dar el ejemplo a los hijos. A lo mejor el padre en yugo desigual no, o bueno, la madre o el padre, cualquiera de los dos, no cumple esa función, pero tú, como pareja, bueno, también como padre o madre, debes dar el ejemplo a tu hijo, darle que has cambiado, darle un Para que cambio él también positivo, quiera conocer para que él diga, bueno, pero a lo mejor papá no tiene tanta razón, mi mamá sí, vamos a ver por qué tal. Pero ¿cómo sería ese hombre ideal con el que tú quisieras El perfil, casarte? su ¿Cómo perfil. sería el perfil? Casarte con él y que tú digas no va a ser un yugo desigual. Primeramente, que ame a Donai, pero sobre todas las cosas, que siga mi cultura, que siempre esté estudiando de la Torah, de la Biblia, de los misterios, que siempre, como tal a mí, siempre me esté hablando de los misterios, de cosas que haya aprendido. Me gusta mucho porque son temas de conversación que me llaman mucho la atención. Como en personalidad me gusta que sea positivo, es decir, que siempre me impulse si yo me siento mal, me impulse a seguir mis metas, que siempre esté ahí, no, vamos adelante, no, vamos a seguir adelante, no alguien negativo, alguien que siempre esté viendo las cosas malas a todo, que ve lo positivo, bueno, no siempre se ve lo positivo en todo, pero por lo menos que vea lo positivo, que sea optimista. Moderado, que sea chistoso, también me gusta que tenga humor. Que haya apoyo, pues. Exactamente, que haya ese apoyo y que haya esa convivencia que sea cómoda, divertida. Así me gusta un hombre, pues. Príncipe, Respetuoso, con todo que sea respetuoso, que sepa cuando hablar de humor y cuando no, cuando realmente es un momento serio, que me entienda y que si yo tengo algo mal, que Lo tienen difícil porque entender a una mujer, pero yo soy fácil de entender a una mujer, ya ustedes saben, ¿no? Yo lo hablaría en términos plural, que nos entendamos, sí. porque de nada sirve que él te entienda y tú a él no. Por eso te digo que eso claro, apoyo. Que sea de los dos, tiene que ser nuestra parte. en plural. Hay mucha tela que cortar en este tema y vamos a quedar cortos porque hay muchas consecuencias que quizás no mencionamos, muchas cosas que evaluar, que analizar, que reflexionar con respecto al tema de yugos desiguales y usted tendrá muchísimas cosas que decir. Lo invito a que lo dejen en los comentarios, nos diga qué opina, si ha pasado por esto con sus hijos, con un familiar, con usted mismo, si necesita también apoyo o alguna palabra. Para eso estamos acá en La Menorá, donde queremos llevar esa luz de las escrituras y esa luz de Adonai con respecto a este tipo de temas, porque su amor es infinito y su misericordia es maravillosa y nos ama, y por eso permite que vivamos ciertas cosas para crecer como personas, crecer espiritualmente y elevarnos. Doy toda rabá a estas dos maravillosas mujeres, mi mujercita y mi madre preciosa, que aceptaron la invitación el día de hoy de estar acá tratando este tema. De verdad que para mí fue un gran placer. Espero que en otros temas que tratemos en el programa pueda contar también con su compañía. Me gustó muchísimo. Espero que a ustedes también les haya gustado. Despídanse de mi audiencia. No olviden un like y compartir. Gracias por la publicidad.